es una mujer de 30 años, ¿sí? Que ingresa con una herida de arma de fuego, con un único orificio, a nivel del octavo espacio intercostal paravertebral del lado derecho, como se muestra ahí en la imagen. Eran las 4:15 de la mañana aproximadamente en el shock room. Al examen físico, la paciente estaba con la vía aérea permeable, el cuello sin particularidades, una entrada de aire disminuida de modo simétrico, con una saturación del 96%, una tensión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 70, con un índice de shock de casi 0,9, un Glasgow de 11,5, desasosiego, y tenía pérdida de sensibilidad y movimiento en los miembros inferiores. Tenía el orificio a la exploración, el orificio de la herida arma de fuego, en el octavo espacio intercostal paravertebral derecho, y refería constantemente dolor dorsal de forma continua, tenía un abdomen no doloroso y un tacto rectal con un esfínter anal atónico. Les vuelvo acá. Algo de lo que es la valoración inicial de esta paciente, conductas. Este es un introductorio, en realidad, o preguntas a proponerles a ustedes. Si presenta un tipo de shock, cuál es y de qué tipo de reanimación harían en esta paciente con una herida penetrante, uso de drogas vasopresoras si no, y qué estudios le realizarían en un primer momento. Vuelvo a la filmina anterior, así tienen los vitales. Bien. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué tipo de shock tiene este paciente? ¿Opinamos nosotros, Pablo, o los residentes? Los que gusten, los que se sientan, Daniel, obviamente, ya ahora lo hacemos, si hay algún residente bárbaro que quiera opinar, me parece genial, y después los más experimentados. Claro, estaría bueno, ¿no? Por ahí que los residentes, ¿no? Exacto, comparto. Algo. Si algún residente quiere opinar, sería genial, que levante la mano o... Juan, no vale, ya te estoy viendo que querés levantar la mano, que estuvo conmigo ese día, no vale. Bueno, si alguno más que quiera opinar, si no, le dejamos a Juan y después opina Daniel. Sí, mejor. ¿Te parece? Sí. Claro. Dale, Juan. Dale. Juan, te escuchamos. Hola, no Juan. Bueno, me parece que no le anda el micrófono. No se anda el micrófono. Tenés el micrófono apagado, Juan. Si no, bueno, dale, Daniel. Y después pueden opinar. Y sí, bueno, en base a la pregunta, ¿no?, que hacían, a pesar de tener un índice de shock, a ver, de 0,87, tengamos en cuenta que puede estar cursando un shock neurogénico, que por ahí no se traduce bien en lo que tenemos a ver, para hablar de shock, siempre hablamos de shock, sobre todo hemorrágico, cuando el índice de shock está por arriba de 1. Pero en este caso, con esa presión arterial, esa frecuencia cardíaca, y en base a la cinemática del trauma y al mecanismo lesional y a la lesión, podríamos estar dentro de un shock neurogénico. Y bueno, se asocia también lo que había visto al examen físico. Creo que habías hablado, Ayelén, de que tenía una hipoventilación simétrica, ¿puede ser? O disminuida de forma simétrica. Ahí está. Hay que ver cuál es la causa de esa hipoventilación. Por ahí también algún compromiso de los músculos ventilatorios, ¿no?, por la lesión medular que puede tener asociada. O puede haber alguna patología intratorácica asociada a la herida de arma de fuego. Habría que hacer, bueno, con esa presión de 80-50, y bueno, no sé si trasladarlo, ¿no?, a algún tomógrafo, de última un FAS o un IFAS, para ver cómo están los campos pulmonares, o si una radiografía, para ver cuál es la causa de esa disminución de entrada de aire. Y con respecto al uso de vasopresores, creo que preguntabas, Ayelén, bueno, en teoría está indicado en el shock neurogénico cuando no hay una respuesta adecuada
la infusión de cargas de volúmenes, siempre asociadas, por supuesto. Perfecto, Bien. Daniel, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere opinar alguien más. Guillermo, ¿cómo te va, Guillermo? Hola, buen día a todos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, un poco conociendo el caso, no quisiera emitir opiniones, pero sí, creo que realmente coincido con lo que dice Daniel, que la ecografía es un gran aliado en estos casos para identificar el tipo de shock, ¿no es cierto? Saber rápidamente qué es lo que está pasando con el paciente ahí en los primeros minutos, sin movilizarlo, y eso, bueno, eso nos da una gran información. Afortunadamente, le hemos podido ir sacando con cierta curva de aprendizaje cada vez más rédito. Aún así, muchas veces los resultados son relativos, es decir, no es algo de lo que uno puede afiarse el 100%, pero ayuda muchísimo a tomar las decisiones más importantes, por lo menos las iniciales, ¿no? de los primeros pasos. Ayelen, disculpa, ¿podrías poner la imagen de dónde era la herida? Habías puesto un dibujito. Sí, es por debajo de la escápula, era aproximadamente octavo espacio intercostal paravertebral derecho. Ah, por abajo de la escápula, bien. Y la herida no era transfixiante, no había orificio, entre comillas, de salida, ¿no es cierto? No. Exactamente, solo orificio de entrada teníamos. Y mirá, otra cosa, sospechar no vaya a ser, a ver, ya haciendo, sacando conclusiones raras, no vaya a ser que tenga asociado también un shock hemorrágico, ¿no? Claro. La ubicación de la lesión, o incluso, no sé, la trayectoria de la bala, por ahí puede haber entrado a pericardio, haber producido un taponamiento cardíaco. La verdad que la lesión por herida de arma de fuego podemos encontrar cualquier cosa. Hasta ahora yo creo que lo que sí tenemos claro es que aparentemente tiene un shock neurogénico. Habría que descartar un compromiso ventilatorio, un compromiso más que ventilatorio pulmonar, y descartar otro tipo de shock, ¿no? Principalmente hemorrágico. Exacto. Perdón, Pablo, sí, es cierto lo que está comentando Daniel. Cuando hay un traumatismo penetrante de tórax, es muy rara la asociación del shock neurogénico con el hemorrágico, porque lamentablemente a veces hay una lesión que pasó por la columna, pero así como pasó por la columna, también lesionó órganos que están muy próximos, con sangrado, y entonces, bueno, no es muy rara la asociación de hipovolémico y neurogénico en el trauma penetrante de tórax. Lamentablemente lo hemos visto alguna vez. Bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí. Yo quería preguntarte, ¿tuvo una pérdida de sensibilidad, dijiste, o entendí mal, del Sí. hemitórax? Pérdida de sensibilidad en los miembros Pérdida de inferiores. sensibilidad de los miembros. Bien. No sé si alguno quiere decir algo más. Buen día, Graciela, no sé, Graciela, Mariana, de los que estoy viendo, perdón, en la pantalla. Parece sí un shock neurogénico, no sé si quieren opinar. Mariana, ¿qué te parece? Juan, vos que a ver que ponete el micrófono, a ver si puedes hablar ahora, que querías hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hace un ratito no me andaba el micrófono. Yo lo recuerdo muy bien este caso, de hecho fue mi primer guardia como rotante de trauma en el Hospital de Mar del Plata, y sí recuerdo de que, bueno, nosotros agarramos el ecógrafo casi instantáneamente, y nos era muy difícil la evaluación con el ecógrafo. No podíamos descartar, pero tampoco veíamos a ciencia cierta nada patognomónico. Lo que estábamos buscando, obviamente, que era sobre todo en la ventana pericárdica y en la ventana del tórax. Perfecto, Juan, gracias. Bueno, Ayelen, ¿cómo sigue? ¿Qué estudios? A ver, ¿qué le pediste? Bueno, nosotros primero le pusimos oxígeno, ¿sí? Lo reanimamos con 1000 aproximadamente de suero fisiológico, con una mejoría leve de la tensión arterial a 100 de sistólica y una frecuencia cardíaca de 75, con el índice de shock de 0,8. Y como dijo Juan, inmediatamente siempre teníamos el ecógrafo a mano, esto mío que va todo en simultáneo. Hicimos el ecofaz y era dudoso en saco pericárdico, no lográbamos visualizarlo bien, y era negativo para pleura y para abdomen. Bien. Bien. Eso es lo que nosotros hicimos en un primer momento. Uy, ¿se me salió? Sí, a ver, ponelo de nuevo. Ah, se me salió solo, no sé por qué. Perdón, ahí lo vuelvo a compartir.
¿Podés ahora? ¿Podés, Yelén? Sí, se salió. Perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Sí, ahí vuelvo a poner compartir, perdón. Dale. No sé por qué se... Bien. Ahí está, ¿se ve? Perfecto, sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, nosotros teníamos estos, digamos... Perdón, Yelene, y perdón, Pablo, quería volver un cachito para atrás. Le quería preguntar a Daniel, justamente, que estaba comentando eso, y a vos, Pablo, ¿qué les parece con respecto a si hubiesen utilizado vasopresores, ¿no? Como el manejo inicial de shock neurogénico, que muchas veces, bueno, está propuesto cuando uno piensa que el paciente tiene una clínica así muy, muy sugestiva, muy fuerte de shock neurogénico, aunque todavía por ahí no tenga las imágenes, y a su vez el paciente de pronto no responde a fluidos. Si les parece que los vasopresores podría ser, en este caso, una indicación que no es algo que uno a menudo utilice, ¿no? En el manejo inicial del trauma, por supuesto. Bien. Daniel, no sé si querés opinar. A ver. Sí, Guille, ha visto, en teoría, si no hay una buena respuesta a la reposición de volumen, pues un respondedor transitorio está indicado, ¿no? El uso de vasopresores, pero aparentemente, bueno, si no respondía este paciente y seguía con 80 o 60 o 70, 90 de presión, yo creo que le hubiese puesto, ¿no?, vasopresores, noradrenalina principalmente, o si no dopamina, dependiendo, noradrenalina, preferiría yo. El problema es que si yo en este paciente no descartaría, ya con el eco hecho, un shock obstructivo, ¿no? Porque estaba dudosa la ventana pericárdica, y por ahí no nos olvidemos que también en un paciente con un taponamiento cardíaco el uso de vasopresores aumenta el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y podemos tener otro tipo de complicaciones. Pero si no respondía, yo le hubiese puesto. Sí. Bien. Andrea levantó la mano, no es la lo doctora ideal, Potes. pero creo que hubiese actuado así. Gracias, Daniel. Andrea Potes levantó la mano. Hola, sí, buenos días Hola. a todos. No, yo porque me quedó un dato que para mí es bastante significativo siempre con estos pacientes, que como entré tarde no sé si lo remarcaron, pero es que específicamente pusieron tacto rectal esfínter atónico. Una falta del tono en el esfínter anal de ingreso con una lesión a esa altura, realmente yo lo primero que pienso es que tiene una lesión medular, si no, ¿por qué va a tener el esfínter atónico? Entonces me iría a tratar el neurogénico, la verdad. No sé, Daniel, si vos estás de acuerdo en esto. Yo conozco los problemas cardíacos por los sinotrópicos, en un hipovolémico, etcétera, pero por ahí ese dato puntual, si no te hace pensar más en neurogénico que en hipovolémico. Sí, yo lo primero que dije, para mí era un neurogénico, pero ha visto después con el eco que estaba dudoso a nivel pericárdico, Claro. y ya uno empieza a pensar cosas raras, ha visto, Andrea, que no sangre otra cosa, o ha visto cómo son estos pacientes con herida de arma de fuego que puede pasar, pero en un primer momento, para todo, yo creo que un shock neurogénico, ¿no? Y sobre todo el dato que da vos, ¿no? Lo del esfínter atónico, es correlativo con esto. Pero por eso después le pedí a Yelén que me muestre el dibujito con la herida, y paravertebral o vertebral, si no vaya a tener lesión de algún vaso ahí, ¿no? Que esté asociado, por ahí puede estar asociado. Creo que Fernando quería hablar también ahí, Pablo. Sí, espera que antes de darle la palabra a Fernando, que me preguntó Guillermo, bueno, yo en lo personal yo estoy de acuerdo con lo que se dijo, no tengo mucha experiencia con el shock neurogénico, comparto que es un shock neurogénico y habría que hacerle los sinotrópicos. Y ahora le dar la palabra a Fernando. Fernando. Voy a aprovechar que estoy en una estación de servicio echando nafta. Sí. No crean que estoy manipulando el celular. No, está bien. Aprovecho este momento. Yo estoy de acuerdo con todo. ¿Escuchan bien? Se entrecorta, pero bastante bien. A ver. Bueno, que estoy de acuerdo. Precisamente es una forma diferente de shock. Es un shock de tipo distributivo, ¿verdad? El shock neurogénico es un shock de tipo distributivo, sí. Por lo cual lo que existe acá es una profunda vasoplegia que explica la situación del shock.
más que por la pérdida de volumen, en caso de que no tenga una hemorragia asociada, como decía Daniel, en caso de que no tenga una hemorragia asociada, la pérdida de volumen, en este caso no hay pérdida de volumen, lo que hay es un aumento de la capacitancia. Entonces, en este tipo de shock, sí, además de la reposición con volumen, está indicado el suministro de vasopresores. Yo comparto, sí, de primera elección la noradrenalina. Era eso nomás, y voy a entrar en la ruta, así que aquí corto. Bárbaro, gracias Fernando. Bueno, bien, no sé si alguien quiere opinar o seguimos. Ayelén. Sigo entonces. Bueno, Siga. nosotros habíamos hecho, digamos, esto en primera instancia y con esa reanimación parcial, yo lo que le iba a preguntar es si ustedes harían algo más, si lo llevarían a hacer algún estudio o cómo continuarían con este paciente que respondió, por lo menos aparentemente en este momento, a la reanimación y con esos IFAs negativos. Perfecto. Daniel, levantaste la mano. Y ya que me preguntas, Yelena, ¿qué querés que te diga? A mí me da pánico, ¿no? Los hemopericardios. Así que, la verdad que el IFAS o el ecocardio es mucho más sensible que la TAC para diagnosticar derrame pericardio, sí, hemopericardio. Mira, no sé, habría que estar ahí, pero no sé si le haría una ventanita antes de llevarlo a algún lado. Y si no, bueno, te repito, hay que estar ahí. Si no, lo llevo al tomógrafo para evaluar algún tipo de sangrado de otro tipo, ¿no? Pero con todos los cuidados que hay que tener con este paciente, hay que ver, le hubiese pasado los 1000 centímetros, perfecto. Lo hubiese dejado ahí unos 10 minutos a ver si no volvía a hipotensarse, ¿no? Ahí ya, si se me vuelve a hipotensar, ya empiezo a dudar de administrarle directamente noradrenalina, y llevar un paciente a un tomógrafo con noradrenalina también tiene sus complicaciones. Tengan en cuenta que eso va a microgoteo, bueno. Pero no sé si le haría una ventana para quedarme seguro y trasladar al paciente ya seguro con el diagnóstico casi al 100% de shock neurogénico, pero sí buscaría otras lesiones asociadas. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Folo, Juan Carlos, levantaste la mano. Sí, buen día a todos. Viendo un poco, Daniel dijo algunas de las cosas. Todo depende de dónde esté. El enfermo está estable en este momento y es un respondedor, y no tengo dudas que le pasaría, completaría los 1000 centímetros de suelo fisiológico con la noradrenalina. Y si estoy en un hospital que tengo el tomógrafo al lado y disponibilidad, se la hago, no tengo ninguna duda. Si no lo tengo y bueno, y está así, bueno, y no tengo el tomógrafo, me lo llevo a sala de operaciones y le hago una ventana pericárdica. Capaz que estoy haciendo un exceso, pero bueno, si tengo la duda en el FAST, lo vuelvo a repetir, me queda la duda, le hago la ventana pericárdica. Creo que esa sería mi conducta. Bien. Juan Pablo Preto levantó la mano. Y hay otro más que levantó, que es Ibarilaro. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo fui el que hablé hoy antes. Yo fui uno de los que estaba ahí cuando hicimos la ecografía, y la duda, el dudoso en saco pericárdico era más para no que para sí. La duda era porque no se podía visualizar tan bien la ventana. No es que veíamos un poco de líquido y no nos dejaba duda si había mucho o poco. Era más para no que para sí la duda. Bien. Era eso nomás que quería contar. Bien, gracias Juan Pablo. Guillermo, levantó la mano. No sé si había alguien antes que quería comentar. No, estás tú nomás. No, perdón, sí, bueno, la verdad que es un ejemplo de situaciones que son muchas veces, dejan muchas dudas de cómo tomar las conductas, más si uno tiene el tomógrafo lejos. Acá lo que preocupaba era que no había orificio de salida, no teníamos una idea de cuál podía haber sido el trayecto, el abdomen no se podía evaluar porque la paciente no tenía sensibilidad abdominal, o sea que todo eso contribuía a enmascarar más lo que pudiese estar manifestando la paciente, y la verdad que la duda era si hacer una tomografía, que sin duda era el estudio de elección porque sospechábamos una lesión a nivel medular, había que certificar eso, y ver mejor el trayecto, obviamente con todo lo que brinda la imagen de la tomografía, pero por otro lado el traslado un poco alejado nos preocupaba, por lo cual se planteó la otra opción, que es hacerle placas de tórax y abdomen, lo cual hubiese mostrado si había
algún tipo de lesión que nos obligara a alguna conducta, a colocar un drenaje pleural o a tomar otro tipo de indicación antes de llevar al paciente al tomógrafo, e incluso, bueno, muchas veces a los pacientes los operamos con en par radiológico, ¿no es cierto?, para ver dónde está la bala, y eso ya nos orienta a tomar las decisiones. La verdad que la duda se planteó entre el par radiológico o la tomografía. Bien, sí, ahí Nico Martínez preguntó lo de la tomografía, creo que ya Guillermo la contestó, y Sebastián Vélez, perdón, plantea que hay que ubicar el proyectil, y si eso está bueno, hay que ubicarlo, puede ser por la tomografía, pero también puede ser por la placa. Eso es una buena opción porque no lo movilizas al paciente, como dice Guillermo. Bueno, ¿cómo Perdón, sigue? Pablo, perdón, Sí. y otra cuestión muy importante es cuando uno está en un lugar donde no hay tomógrafo, ¿no es cierto? Imaginemos Exacto. uno con este paciente que no puede ser derivado a otro centro porque está en una estabilidad Exacto. hemodinámica que es limítrofe y no tuviese tomógrafo, ¿no? ¿Qué conducta tomar? Exacto, exactamente. Acá María Florencia y Daniel Sánchez levantaron la mano. María Florencia Ovelar. Permiso, doctor. Yo soy residente del Hospital de Urgencias de Córdoba y justo nosotros estábamos hablando ayer con otro médico a propósito de un caso no similar, pero con una herida de arma blanca. Nosotros vemos a veces muchas heridas de arma de fuego. No hemos visto muchos casos de shock medular, pero sí hemos visto pacientes que tienen más de una lesión con una herida de arma de fuego. Y hemos visto heridas de arma de fuego con lesiones de aorta, lesiones de cava. Y todo eso, por lo menos a nosotros, nos hace pecar más de precavidos. Y justo estábamos hablando ayer con otro médico de heridas de arma blanca o heridas de arma de fuego al corazón, y una de las cosas que nos pasó fue esto: tuvimos un paciente con un ecofaz sospechoso, muy poco líquido pericárdico, que se decidió directamente llevarlo a hacer una ventana pericárdica, y la ventana pericárdica nos dio positiva. Cuando lo entraron a la toracotomía, el paciente efectivamente tenía una lesión de arma de fuego transfixiante en lo que sería la parte del ventrículo derecho, que en ese momento no estaba sangrando por las presiones del corazón. El ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, realmente son los que tienen más tendencia a hacer un taponamiento cardíaco, pero hay que ser bien precavidos con la parte del ventrículo derecho por la presión, que generalmente no tienden a ser, si son heridas de arma de fuego de bajo calibre o con baja velocidad, pueden atravesar el ventrículo, el músculo, pero no va a tender a ser, o va a ser difícil, digamos, que haga realmente un taponamiento cardíaco por ahí. Perfecto, Marías, muy bien. Sí, es un poco lo que venía diciendo Daniel, que ahora levantó la mano Daniel Sánchez. Daniel. Sí, lo que dijo Guille, ¿no? Y lo de la placa del par radiográfico, yo creo que es fundamental. Uno, bueno, ahora a mí se me pasó, pero muchas veces uno se olvida de eso y está pensando en el tomógrafo y lo lleva derecho al paciente al tomógrafo, por ahí también ubicando el proyectil con una radiografía de frente y perfil. Uno más o menos tiene idea del recorrido y ya empieza a sospechar también qué otro tipo de lesión puede tener. Y lo dijo también Sebastián, ¿no? Ubicar el proyectil me parece que es bastante... es primordial en estos casos, sobre todo cuando no disponemos de muchos recursos. Uno ya tiene una idea del trayecto, qué vaso puede haber lesionado y eso. Pero el par radiográfico me parece también que lo estamos un poco dejando de lado y en este tipo de pacientes es primordial. Perfecto, sí, Daniel, estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo de residente que no contábamos con tomografía y era placa y bloc en otras épocas. No hace tanto, pero sí, a veces sucede eso. Bueno, ¿quién quiere continuar? Ayelen, perdón, continúa. Bueno, nosotros cuando vimos esta que había respondido un poco a lo que fue la reanimación, nos animamos a llevarlo al tomógrafo al paciente aproximadamente 10 minutos, 15 minutos después del ingreso. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar unos videos. Me avisan, los pongo varias veces, igual no hay problema.
¿Alguien quiere opinar algo? Tengo un Salud. videito más. Ahí está. Les pongo el otro si quieren, así ven todos los cortes y... Bien, ¿quieren que les ponga algún video de nuevo o más o menos se vio? ¿Puedes pasar el del tórax, Ayelén, de vuelta, donde se veía el primer ese? Listo. Bueno, en resumen de lo que se ve en la tomografía, nosotros visualizamos que tenía un hemotórax derecho, grado 2, un posible hemopericardio que era dudoso también en la tomografía, fracturas y fragmentos de la bala a la altura de la 9ª vértebra torácica, y en abdomen veíamos una imagen metálica a nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos primitivos izquierdos. No sé si lo llegaron a ver eso, si no se los vuelvo a poner. ¿La vieron la bala en pelvis? Sí. Bueno. Sí. Con Pero este, ponela si querés, así no sé si alguien no la vio, pero... por eso pregunto, no sé si alguien no la vio, si no lo vuelvo a poner. Ponelo de vuelta y fija la imagen si podés. Dale. Guillermo, levantaste la mano. Sí, gracias. No, bueno, ahí mientras Ayelén les muestra de vuelta la imagen y la pueden ver mejor, un comentario, bueno, todos habrán visto el hemotórax importante que tenía del lado derecho. Este es un tema del cual ya otras veces hemos hablado y bueno, con Andrea lo hemos comentado varias veces acerca de lo que decíamos al principio, ¿no? La ecografía es una valiosa herramienta, es el compañero con el que vamos a enfrentar al traumatizado apenas entró, viene con nosotros, ¿no es cierto? El carrito con ruedas, pero sabemos que tiene sus limitaciones y al menos en nuestra curva de aprendizaje, por supuesto que eso depende de cada centro, de cada operador, ¿no? Como es en la ecografía, todavía nos cuesta a veces ver hemotórax, es por la superposición del aire o por otros factores, a veces por el físico del paciente. Nos cuesta ver hemotórax porque obviamente si hubiésemos visto un hemotórax se puede colocar un drenaje pleural inicialmente en la sala de emergencias y a veces cuando uno coloca un drenaje pleural de antemano, por ahí eso drena un sangrado importante y resulta que el paciente termina yendo directamente a quirófano o a veces termina con una toracotomía de reanimación. O sea, como a veces pequeños detalles pueden cambiar el curso, ¿no? De las decisiones que se van tomando. Eso con respecto a este tema de las ecografías que a veces hay que tomar con pinzas cuando uno hace la ecografía del tórax, ¿no? Y la otra cuestión que quería decirles, por si no, por ahí las imágenes no se alcanzan a ver bien aquí, como se verían en un monitor, el abdomen estaba totalmente limpio, no había líquido libre, ni una burbuja de neumoperitoneo, ni retroneumperitoneo, absolutamente nada, solamente la imagen metálica, ahí en la proyección de los vasos ilíacos izquierdos, pero después en el abdomen no se veía absolutamente ningún otro tipo de lesión. Eso quería agregarlo a lo que estaba mencionando Ayelén por si no se veía bien en las imágenes. Genial, gracias Guillermo. Andrea Potes levantó la mano. Sí, porque quería, obviamente estoy de acuerdo con Guille en este tema y es un tema que nos preocupa a nosotros, este tema de no poder encontrar el líquido a veces en las ecografías de guardia, y lo he estado investigando, y realmente esto está en varias publicaciones, este tema de que el IFAS es muy resolutivo y tiene una alta sensibilidad en el neumotórax, pero en el hemotórax, cuando hay líquido, no tanto. Entonces lo que aconsejan para buscar la presencia de líquido es asociar el IFAS a la placa de tórax, que es lo que hoy estábamos hablando hace 2 minutos atrás. Entonces, no olvidarnos de que esa asociación a veces entre IFAS y placa de tórax nos puede ayudar a descubrir cosas como un hemotórax importante, y más en estos pacientes considerando nuestro entorno, que es que tenemos un tomógrafo que está
con un ascensor de por medio, que a veces no funciona, con unos 200 metros para llegar, y esos 200 metros no son en línea recta, parece una carrera de obstáculos para que lleguemos al tomógrafo. Entonces, bueno, son todas cosas que hacen que nuestra disposición del tomógrafo a veces, si bien lo tenemos, no sea tan expeditiva, por llamarlo de alguna forma. Y por otro lado, nada que ver con el caso, pero en la tomografía me llama mucho la atención la distensión gástrica que tiene, porque es increíble el estómago que tiene, y decirle dos palabritas de eso, porque realmente es algo que por ahí a veces no tenemos en cuenta en los traumas, y este tamaño de distensión gástrica a veces ocasiona reflejos vasovagales y ocasiona bradicardias en los pacientes. Entonces, ojo con estas distensiones gástricas. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Nicolás puso que es necesaria la tomografía y también puso que eso no es menor, que es un detalle no menor, que a veces con la placa es difícil ver el hemotórax, pero está muy bueno el aporte, lo que dijo Andrea Potes, que eso podría haber, es un complemento la plaquita de tórax. Bueno, Ayelén, adelante. Bueno, con esa tomografía, sí, con estas imágenes que logramos ver, cuando estamos en tomógrafo, la paciente desciende nuevamente la tensión arterial sistólica 80, la frecuencia cardíaca en 85, un índice de shock de 1,6. ¿Qué conductas, bueno, tomarían? Me imagino que obviamente vamos a ir todos a quirófano, pero dentro de ir a quirófano, algo de los abordajes, ¿en qué estarían pensando con este paciente? En un drenaje pleural derecho y una ventana pericárdica y una laparotomía exploradora, una toracotomía derecha y una laparotomía exploradora, una toracotomía tipo clamshell y una laparotomía, otra opción. Los está haciendo hablar mucho. Muchas gracias, Adrián. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué le harían? A ver. Yo ahora ya me acordé del caso, la verdad no quiero opinar, pero ahora ya me lo acuerdo, recién me acabo de acordar. Buenos días a todos. Hola, Graciela. Yo me quedo con la opción 1, el drenaje pleural. Ya le hacemos arrancamos la laparotomía por arriba, le hacemos la ventana, y ahí vamos a depender de lo que nos dé el resultado de la ventana pericárdica, porque si la ventana pericárdica nos da positiva, bueno, podemos lavar, ver eventualmente, pero y fundamentalmente ver cómo está el paciente desde el punto de vista hemodinámico en ese momento, con todo el shock neurogénico que tenemos que tener en cuenta también, pero en principio se podría abrir la opción de la toracotomía. Pero en caso contrario, la laparotomía exploradora, pero que ese abdomen tiene que ser revisado en forma exhaustiva, las estructuras vasculares y el retroperitoneo sobre todo. Pero creo que sería medio como que los pasos a seguir, pero me quedo con la opción 1, sin duda. Muchas gracias, Graciela. Daniel, ¿vos levantaste la mano de nuevo? Sí, ayer leí una pregunta. Después de ver la TAC, ¿le tomaron el pulso al paciente en los miembros? Sí. ¿Te acordás de algo? Estaban conservados pulsos. Bien. Dale. Sí, estaban conservados, eran presentes y simétricos en todos lados, sí. Disminuidos, bien, pero simétricos. Bien. Una pregunta. La tomografía dijiste que se veía derrame pericárdico, ¿no? Dudoso, la verdad es que nos quedaban dudas. Eso en el FAST, pero en la tomo también quedaban dudas. Nos quedaban dudas. Si querés te vuelvo a poner la imagen, vas a ver que no se ve un claro pericardio. Esa, Yelén. Sí, muchas veces uno en la tomografía intenta ver los derrames pericárdicos y bueno. Parar ahí, Yelén. Una anterior. Una más arriba. Un poquito atrás. El último, el corte anterior. Ahí, mira del lado, esa imagen, a ver cómo te explico. Fíjate en la cara posterior. Sí. Del otro lado. Ahí, para arriba, dale para arriba la flechita. Mira, eso es dudoso, sí. A nivel de posterior, líquido, ¿ves? incluso de contraste extravasado.
Es verdad, sí, parecía eso, no lo quería decir, pero parece que hubiese algo, ¿no? De contraste. Yo te lo digo, Dani. Sí, parece posterior el derrame ese. Bien. Sí, ustedes no tienen ahí más genólogo que les informe, ¿no? No tienen el imagenólogo, me dijeron, tengo entendido, ¿no? No hay médico de planta, de guardia sí hay residentes. Ah, de imagenología. Está, porque eso no es Muchas menor veces, eso. una acotación con respecto al FAS. Muchas veces, nosotros hacemos el FAS con la ventana subsifoidea, y por ahí es medio difícil ver las colecciones posteriores. Claro. Por ahí uno lo que puede hacer lo que se llama un eje external corto, que es colocando el traductor en el segundo espacio intercostal izquierdo, y ahí se puede ver lo que es aorta, válvula mitral, y por atrás de la aurícula se pueden ver colecciones. Es bastante sencillo colocarlo, ¿no? Segundo espacio intercostal izquierdo, y se puede evaluar. O si no, por ahí ponerlo al paciente en decúbito lateral izquierdo, y colocarle el transductor en el cuarto espacio intercostal como para hacer un corte de 3 cámaras o de 4 cámaras. También nos permite ver los derrames en otros lugares, que por ahí con el subsifoideo no podemos. Bien, perfecto. Levantó la mano Sebastián Vélez. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hola. Buen día. Quería hacer una pregunta rápida para poder comentar. Ingresa a la derecha en el tórax y termina a la izquierda, ¿entendí? Bueno, estoy con el teléfono y no se podía alcanzar a ver bien el ataque. No hay problema. Entra en lo que fue el examen físico, el orificio de entrada es a nivel dorsal o posterior, ¿sí? Octavo espacio intercostal para vertebral derecho. Derecho. ¿Y el proyectil está alojado a la izquierda? ¿O también a la derecha? Y el proyectil lo vemos en lo que es la bifurcación de las ilíacas, pero por tomografía. Ilíacas izquierda. Claro. Ilíaca izquierda, sí. O sea, cruzó un viaje, ¿no? Un viaje todo el proyectil, porque en realidad entiendo, es un paciente por lo que veo bastante obeso, por lo que se ve en la tomografía, ¿no? Un BMI bastante alto y era una no es mujer fácil. rellenita, sí. Y que por ahí es difícil también empezar a hacer incisiones por todos lados, pero creo que obviamente eso, en algún lado, si tenemos una sospecha de derrame pericárdico, que vamos a tener que hacer una ventana, en algún lado transfixia la línea media para aparecer a la izquierda, pero sobre todo posterior. Me llamaría la atención que haya ido hacia adelante y después hacia atrás, pero me parece que podría ser esto mucho más posterior, inclusive en el pericardio posterior. Por eso me parece que tenemos que sí o sí explorar ahí. Yo lo haría quizá a través de una toracotomía anterolateral derecha, a la izquierda no hay nada, y después obviamente la laparotomía, ahí algo pasó, algo se le ha puesto ese proyectil. No me dejaría tranquilo dejarlo ahí, obviamente. Yo sospecharía lesiones de víscera hueca, el estómago estaba bastante lleno y con aire, y no alcancé a ver neumoperitoneo, que cuando tenemos colon o estómago, los neumoperitoneos son mucho más importantes que los intestinales. A veces los intestinales los encontramos a veces por debajo del 40%, pero no había neumo. Pero de todas maneras yo no me quedaría tranquilo de ninguna manera. Inclusive, estando tan cerca de los vasos ilíacos, eso creo que me obliga a explorar esa parte. Yo lo operaría. Perfecto. No tenía ni neumo, ni peritoneo, ni tampoco líquido. No, de todas maneras, a ver, si uno tuviese ese proyectil, sabemos que ha pasado la línea media desde la derecha a la izquierda, quizá sea algo retroperitoneal, y bueno, retroperitoneal quizá no tengamos ni neumo ni líquido libre intraperitoneal. Y no tenemos tampoco un radiólogo ahí que nos diga específicamente o nos vaya a buscar signos indirectos de lesiones intestinales o retroperitoneales. Entonces, yo no me quedaría tranquilo con dejar ese proyectil ahí, pensando que ha venido desde el tórax y que puede haber atravesado también el retroperitoneal.
por más que no se vea. Yo lo exploraría igual el abdomen. Perfecto, Sebastián, gracias. Nicolás Martínez, que levantó la mano. Sí, hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Nico. Estaba en otra actividad y con el teléfono, así que lo he seguido el Zoom irregularmente, pero me gustaría opinar. No vi las imágenes, pero me preocupa que un proyectil que entró tan alto está tan bajo, y uno de los planteos podría ser que embolizó el proyectil. Claro. El paciente, si sospecho un trayecto que es descendente y que es laterovertebral, todo retroperitoneal, y no le veo fuga de contraste, ni le veo un gran hematoma, y veo la bala fuera de los vasos ilíacos, la verdad que no le exploraría el abdomen. Sí le pondría un tubo de tórax del lado derecho y sí le haría la ventana pericárdica. Bárbaro. Bien, Nico, gracias. Acá, doctor de Gracia, ¿cómo le va, doctor? Preguntó, una pregunta interesante, si sin tomografía el abordaje sería el mismo. Si no me decís Alejandro, no reacciona. No sé. Alejandro, ¿qué opinión les merece? A ver, no sé si alguien quiere opinar antes. No, te iba a decir que era una buena pregunta, pero que en realidad complejo definir un abordaje sin tomografía para nosotros que estamos tan acostumbrados a primero pedir la tomografía. Claro. Creo que sin tomografía volvemos a lo que ya dijimos 2 veces. La asociación de ecografía con placas, no solamente de tórax, sino de abdomen, para lograr hacer la pesquisa de ese proyectil, es fundamental. Con una placa que tenga un proyectil en abdomen y seguramente este paciente en una placa va a tener un velamiento derecho. Claro. Y yo creo que abordaría de la misma forma, pero la realidad es que no estoy segura. Sí, yo comparto, Andrea, lo que tú decís, porque, yo me acuerdo en el Pasteur con Nico, no teníamos tomografía, era placa de tórax, placa de abdomen, y veíamos la bala y era drenaje de tórax, ventana pericárdica y mediana. O sea, sí, claro, Pablo, pero los tiempos han cambiado. Yo creo que sí, totalmente. La única posibilidad de manejo sin tomografía es que el paciente esté inestable o que no tengas tomógrafo. Es la única. Este paciente es todo tomografía. Y lo que yo comparto. Lo que quiero resaltar es justamente lo importante que es la tomografía. Hay veces que no vemos el hemoperitoneo. Yo no tengo ecografía, el hemotórax, perdón, no vemos el hemotórax, y ni siquiera en la radiografía, en el aparato portátil con el paciente acostado, un hemótórax leve o moderado de repente no lo vemos un poco velado, nos queda la duda, igual terminamos poniendo el tubo de tórax o operando al paciente. Y lo otro que destaco es que no es solo pedir la tomografía y esperar el informe, es uno ver las imágenes. Y yo he decidido muchos pacientes, primero que el paciente, si es un herido de bala, lo tenés que definir antes de tener, nosotros tenemos por lo menos 2 horas hasta que tenemos nos informan lo que ve la tomografía el imagenólogo, y de repente cuando llega informa cualquier cosa, de verdad. Y el paciente uno lo define mirando las imágenes. Entonces para mí es fundamental en este paciente es ver las imágenes y la idea que tienen los cirujanos de lo que vieron en el momento. ¿La bala está adentro o afuera de los vasos ilíacos? Tiene un trayecto que puede plantearse que es todo retroperitoneal, ahí paramuscular, vertebral, o la bala ingresó en el abdomen. Y ahí se define el paciente. Gracias. Perfecto, Nico. No, yo comparto totalmente lo que decís. Lo que, como se planteó, la posibilidad que todavía hay lugares que no tienen tomógrafo, como pone Andrea, sí, cambió, pero lamentablemente hay lugares que que seguimos sin tomografía. Estoy de acuerdo totalmente. Daniel y Sebastián Vélez levantaron la mano. Sí, Ale, siempre haciendo preguntas difíciles. Claro, el problema es que si no tenemos tomografía y
si no tengo radiografía, lo que haría yo, le haría una radiografía de tórax, para ver lo que había dicho Sebastián Vélez al principio, ver la trayectoria del proyectil. Si no la encuentro en tórax, bueno, le haría de tórax y abdomen, por supuesto, para identificar la trayectoria del proyectil. Y al ver ese proyectil en el abdomen, y ahí ya uno empieza a pensar de que la bala atravesó todo lo que es tórax y llegó a abdomen, y piensa en perforación de alguna víscera o algún otro tipo de lesión abdominal. Y en ese caso, sin tomografía, yo le haría la laparotomía y lo considero al paciente como un shock neurogénico, asociado a otra lesión, y ahí podemos empezar a hacer macanas porque nos estamos comiendo algún otro tipo de lesión. ¿Qué haría en este caso si no tengo la tomografía y el paciente está con un shock neurogénico? Lo estabilizo y lo derivaría a un lugar con tomografía para terminar de estudiarlo. No sé si me metería a hacer una laparotomía en un lugar en donde no dispongo de todos los elementos de diagnóstico, ¿no? para ver lesiones asociadas. Me comería, digamos, algún otro tipo de lesión. Lo tomaría como un shock neurogénico, por eso la hipotensión, y si no tengo un FAS, tampoco me hubiesen quedado las dudas de ese posible hemopericardio, y también me comería posiblemente un hemopericardio. Es bastante complicado en este tipo de paciente el abordaje o la conducta sin otro medio de diagnóstico. Gracias, Daniel. Sebastián Vélez levantó la mano y después Polonier. Yo creo que somos, con Daniel, bueno, y con Guillermo obviamente también, y Andrea, no quiero decirlo, y muchos más, de la misma época en que quizá no empezamos con el tomógrafo y hacíamos radiografía, y teníamos que hacer las radiografías iniciales de la TLS y después hacer otras placas más de perfil para buscar los proyectiles, etc. Y también hemos tenido épocas sin tomografía, con el tomógrafo roto, en el cual tenemos que llevar el paciente a un seriógrafo que también tenemos cerca, y ahí buscar los proyectiles, siempre que el paciente obviamente esté estable. Pero con lo que decía Nico, a mí me parece que el proyectil estaba por fuera. Generalmente se ve más o menos claro que en la embolización arterial, y después lo que se ve también es que el contraste continúa. Realmente debería haber un stop o alguna sintomatología o falta de pulso, que creo que dijeron que los tenía. Obviamente que los proyectiles no son tan lineales muchas veces, tenemos que pensar eso, y que a veces pueden tener algún cambio en su recorrido, pero yo creo que este paciente, si no lesionó algo, es porque ha tenido muchísima suerte, y la verdad que creo que alguna vez lo escuché de Fernando, que uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que hace. Yo insisto en la laparotomía, y eventualmente en la tórax con la ventana. Gracias, Sebastián. Guillermo, levantaste la mano. Sí, gracias. No, bueno, coincidiendo con todos, por supuesto, creo que en un lugar de recursos, de menos recursos aún que nosotros, que tampoco a veces tenemos todos los recursos, porque de pronto un día se nos rompe el tomógrafo, se rompe el ecógrafo, solamente con la clínica y con radiografías, por ejemplo, para hacer la comparación con un lugar de pocos recursos. Solamente con eso, bueno, se hubiese visto en el tórax una hemotora, se hubiese colocado un drenaje, y habría que estar atento a cuánto tiene el débito de ese drenaje, porque si viene mucho débito, si viene más de 1000 centímetros, hay que pensar por ahí de pronto que habría que hacer una toracotomía derecha en principio. Y después, con una placa de frente y perfil de abdomen, se hubiese visto que la bala estaba bien dentro de la cavidad abdominal, con lo cual, bueno, la paciente, que era una paciente que no tenía posible hacer el examen abdominal, recordemos que estaba con cuadro parapléjico, no sabíamos si tenía un cuadro de peritonitis, porque el abdomen era insensible. Entonces, en ese contexto hubiese terminado con una laparotomía exploradora, y desde la laparotomía, si quedaban dudas, bueno, se hubiese hecho una ventana transdiafragmática. Ese sería un poco el escenario, digamos, del mismo caso, pero haciendo la comparación lo que hubiese sido manejarlo solamente con radiografías y la clínica. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ¿cómo sigue Ayelén? Bueno, no sé, está Daniel ahí con la mano, pero no sé si le quedó viejo o era para hablar. No, lo que dijo Andrea en el chat es fundamental, ¿no? A mí no me pasó, pero por ahí pasa heridos de arma de fuego que ya tuvieron otra, no sé, por supuesto no se extrajo la bala, y encontramos otro proyectil que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Eso es
No me pasó, pero sé de caso, es muy, muy, muy importante, me parece eso, ¿no? Sí. Acá aparece en una de las tomografías que aparece una como que tuviera alguna esquirla o algo así en glúteo, puede ser, que tenía como una especie de artefacto. ¿Este paciente? No, Juan Carlos. No, se veían esquirlas en la columna, sí, en la novena vértebra, como que había pasado por ahí el proyectil con una fractura y fragmentos, incluso un fragmento intramedular, sí. Correcto. Bueno, Ayelén, ¿cómo sigue? Bueno, nosotros decidimos llevarlo a quirófano, ¿sí? Eran las 4:45, había ingresado 4:15 aproximadamente, le solicitamos las unidades de sangre, de plasma, la paciente seguía hipotensa, jugulares ingurgitadas, y como habíamos quedado con la duda del derrame pericárdico, del hemopericardio en realidad, le hacemos un segundo IFAS en intraquirófano, que tenemos el ecógrafo de los anestesistas, para volver a mirar el corazón. Y ahí sí vemos un derrame pericárdico importante, ¿sí? De 1,5 centímetros, y decidimos hacer toracotomía de clamshell. Empezamos por el lado izquierdo, ¿sí? Acá hay algunos videos. A ver. Perdón, Ayelén. Estábamos haciendo... Nicolás, un segundito, Pablo, disculpen. Sí. ¿Qué interpretaron ustedes? ¿Con qué idea lo llevaron a quirófano? ¿Qué interpretaron ustedes que iban a hacer? Perdón, Ayelén, sí, acá le contesto a Nicolás, gracias por tu pregunta. Sí, en ese momento la duda principal es si realmente había una lesión cardíaca, porque teníamos una ecografía dudosa previa y una tomografía dudosa previa de hemopericardio, así que la ventana pericárdica era algo que teníamos en mente, pero cuando terminó la tomografía la paciente había empezado a hipotensarse, por lo cual en ese momento nos parecía que la paciente iba a ir directamente más a una toracotomía. Preocupaba el derrame pleural, por supuesto, y preocupaba la duda de una lesión cardíaca. En cambio, en el abdomen, si bien estaba la bala, no se veía absolutamente nada, no había el más mínimo hematoma, líquido libre, aire libre, absolutamente nada, que por lo menos, si bien podía haber, como ustedes bien dicen, lesiones de víscera hueca, lesiones de intestino delgado que no dan neumoperitoneo, que pueden pasar silentes, y la laparotomía aspiradora ya estaba también decidida, en ese momento no era la prioridad, ¿no es cierto? Entonces, una segunda ecografía nos terminó de confirmar la necesidad de entrar por el tórax, obviamente, y no hacer la ventana porque la paciente había comenzado a hipotensarse, y el hecho de encontrar un derrame pericárdico más importante que lo que se había visto antes, o sea que posiblemente haya sido progresivo o no se haya visto bien, pero tener un derrame pericárdico de un lado y por otro lado tener un sangrado importante hacia la derecha, hacía pensar que podía haber, recordemos también que el trayecto de la bala había sido por el costado de la columna vertebral. Nosotros pensamos que podía estar lesionado, más probablemente, no son todas suposiciones, las cavidades derechas, la aurícula derecha o el ventrículo derecho, y que por eso había sangrado hacia el emisoras derecho, y la decisión de la Clan-Shell fue por eso, ¿no? Para tener un control de sangrado de la derecha, si había inclusive algún otro tipo de estructura lesionada, como la vena cava superior, por ejemplo, que puede estar lesionada también, obviamente íbamos a necesitar el lado derecho para controlarla, y el lado izquierdo lo necesitamos, por supuesto, para drenar el taponamiento cardíaco. Por eso fue la decisión de la Clan-Shell. Fue todo realmente rápido, porque entre que se terminó de hacer la tomografía, se hipotensó a la paciente, se llegó a quirófano, se hizo una segunda ecografía cuando se le estaba haciendo la inducción anestésica, y bueno, todo eso nos terminó al final orientando por la toracotomía de Clan-Shell como primer paso, y en segundo lugar se pensaba hacer una laparotomía exploradora. Perfecto, gracias. Nico ya había levantado la mano, entonces Daniel Sánchez. Me olvidé una cosa con respecto a la pregunta de Ale, ¿no? Del tomógrafo. Que en esos lugares, hospitales donde no disponemos del tomógrafo, no nos olvidemos del lavado peritoneal, ¿no? Diagnóstico, que nos puede ser en ciertos lugares de gran ayuda. Nunca lo dejemos de lado, por ahí ayuda muchísimo, ¿no? En este paciente, igual que pensábamos lesión retroperitoneal, por ahí tampoco nos iba a dar rédito, ¿no? Sí, no, en el caso de lesión retroperitoneal no, pero bueno, siempre hay que tenerlo presente, creo yo. Perfecto, Daniel, gracias. Andrea y Nico levantaron la mano. No sé, Andrea. No, viendo cómo evoluciona y obviamente con el diario de mañana, creo que por ahí, viendo que terminamos en el taponamiento, que estamos pensando como dudoso desde que llegó, tal vez este paciente, si no hubiéramos tenido el tomógrafo disponible, hubiera llegado a quirófano más rápido, y no sé si no hubiera sido beneficioso incluso no tener el tomógrafo,
porque inmediatamente con una duda lo hubiéramos llevado al quirófano y hubiéramos hecho una ventana pericárdica, hubiéramos visto sangrado y hubiéramos proseguido. Entonces, es como un recordatorio de que a veces el instinto médico que tenemos, que nos dan por ahí los años, o el estudio que todos hemos tenido en esto, y volver a las bases hace que a veces sea lo correcto, ¿viste? Esto de que decían la clínica es soberana, bueno, volvamos a eso, por ahí a veces el no tener tomógrafo ayuda. Sí, perdón que yo comparto y después seguimos totalmente lo que dice la doctora Potes. Yo tuve la suerte, a veces la mala suerte, de igual no siendo tan, teniendo menos años, de haber trabajado en hospitales. Yo fui residente en el 2005 y el 2009, que sin tomógrafo, y eso te da, como decía el profesor Trochansky, la clínica es soberana, y eso te ayuda mucho. Ahora trabajo en un hospital que tiene más, y como pasó el tiempo tiene más recursos, y yo veo que a veces los residentes son más tomógrafo dependiente, pero hay que recordar que vivimos en Sudamérica y que muchas veces nos toca trabajar en lugares que no tenemos esas herramientas, y hay que saber, lamentablemente, ¿no?, saber entrenarse a trabajar con menos recursos. Muchas gracias. A ver, Ayelen, seguí. ¿Cómo siguió? Bien. Les pongo los videos. Nosotros, bueno, hicimos la toracotomía de tipo de clamshell. En este video se ve que mi compañera ponía las gasas en lo que era la parte paravertebral derecha de la paciente, porque tenía un sangrado por las fracturas costales, fractura vertebral que tenía así. Estamos haciendo ligadura de lo que eran las arterias mamarias en ese momento. Este no es video, este fotito. Bien, es más o menos en esas imágenes se ve lo mismo. Y habíamos drenado aproximadamente del hemotórax derecho 1000 mililitros, ¿sí? Teníamos, perdón, ahí está. Teníamos el sangrado que le habían hecho del packing y habíamos drenado un hemopericardio moderado, ¿sí? Eran las 5 de la mañana aproximadamente, le hacemos la pericardiotomía longitudinal, el drenaje del hemopericardio, ¿sí?, que eso fue lo que comenté recién, y veíamos que el sangrado venía de lo que era el corazón, venía de la cara posterior. Nos disponemos a examinar la parte posterior, así que ponemos al paciente en Trendelenburg, ¿sí?, para mejorar la irrigación, el retorno venoso, lo irrigamos con suero caliente y avisamos al anestesista antes de hacer la luxación cardíaca para mirar cara posterior. Y la pericardiotomía la ampliamos en forma de T para poder luxar el corazón. En esa imagen, bueno, lo que marcamos es cómo hicimos la pericardiotomía en T, ¿sí? Y vemos que el sangrado venía de donde está la flecha roja, así que venía de la parte posterior del corazón. Ahí estamos haciendo un control digital. Rotamos el corazón y palpamos en la cara posterior, ¿sí?, del medial de la aurícula derecha, una lesión anfractuosa de aproximadamente 3 centímetros, aproximadamente en esa región. ¿Sí? Es un esquema. Intentamos controlar el sangrado con clamps de Satinsky, intentamos tomar los bordes con pinzas Salis, intentamos poner una sonda Foley. Perdón, Ayelen, volvé para atrás que es un video el anterior. El del... Ay, sí, perdón, gracias. Que este está bueno. Encima de este video. Se ve bien el sangrado como venía. Va de nuevo. Donde dejábamos de comprimir, se inundaba inmediatamente. Sí, esa es la primera maniobra, ¿no? Yo con aurícula, sinceramente, de las lesiones que tuve aurícula derecha, por suerte no me ha tocado, porque sé que esa es la primera maniobra y se desgarra todo, además, ¿no? No sé, y Daniel, que es cirujano cardíaco, si quiere aportar. Sí, por lesiones venosas, no me acuerdo la edad de la paciente, pero las lesiones venosas cardíacas, cava, aurícula, ventrículo, la verdad que son bastante complicadas, ¿no?
Sí. Y otra cosa, ahí en la cara posterior va la arteria circunfleja, rodea todo el surco interventricular posterior, y bueno, no vaya a ser que estuviese también lesionada, ¿no? Pero Exacto. va por ahí, rodea toda la aurícula derecha. Una pregunta te hago, Daniel, ¿y la embolia gaseosa, el clampear, puede? Porque conozco un caso, yo no lo viví, pero conozco que con el clampeo se hizo una embolia, generó una embolia gaseosa. Eso es... ¿Con el clampeo de la aurícula o de Sí, de la aurícula. Tengo idea, como que fue, eso es muy común, eso. No, por ahí las lesiones de la aurícula, como son cavidades de baja presión, uno le hace unos clampeos laterales. Con el clampeo lateral, no, y si entra aire, te va a hacer un embolismo pulmonar, ¿no? Claro. Que con el tórax abierto por ahí es bastante más sencillo, entre comillas, tratarlo, ¿no? Que una embolia izquierda. Claro. Conozco un caso, no me ha tocado aún, pero conozco ese caso del Hospital Pasteur, precisamente. Y falleció el hombre por una embolia. Bueno, perdón que interrumpa. A ver, alguien levantó la mano. Nicolás Martínez levantó la mano. Sí, hola. Claro, las heridas de aurícula como más difícil de dar el punto y eso, y más todavía que es de cara posterior. Quería ver si podían hacer un comentario, Guillermo, Daniel, de la pericardiotomía en T, que me quedó medio dando vuelta. Sí, a mí también es verdad, es buena esa. Sí, Daniel, adelante. Dale, Bobby. Sí. No, bueno, es un recurso que, sobre todo cuando hay lesiones en la cara posterior del corazón, a uno le cuesta poder luxarlo, ¿no es cierto? Bueno, ante todo cuando uno, acá, como en este caso, ¿no? Que uno hace la pericardiotomía, evacúa el taponamiento y ve que no hay ninguna lesión en la cara anterior de ninguna cavidad, entonces piensa en la cara posterior. Y obviamente hay que girarlo, y bueno, sabemos que es una maniobra de riesgo, entonces lo primero que uno hace es avisar al anestesista que lo ponga en Trendelenburg de forma tal de que haya más retorno venoso, porque uno sabe que estas maniobras con esto le vamos a torcer las venas cavas y se va a quedar con menos retorno venoso. Y regamos con suero caliente porque eso previene o disminuye la posibilidad de arritmias, que sabemos que también las provocamos con esta maniobra. Y por supuesto le decimos al anestesiólogo que trate de expandirlo, trate de tener al paciente bien planificado, de volumen bien reanimado para esa maniobra, ¿no? Y bueno, cuando esta apertura del pericardio nos permite justamente poder con más comodidad girar el corazón y ver mejor la cara posterior. Lo que se hace es en el extremo inferior, o sea, justo donde el saco pericárdico está insertado en el diafragma, ahí prolongamos, como si fuese justamente una T invertida, la parte inferior caudal, digamos, de la pericardiotomía longitudinal hacia ambos lados y queda justamente esa forma de T. Es algo, bueno, por supuesto, mucho más agresivo con el pericardio, pero en ese momento necesitamos un buen campo y una buena exposición. Bien. Sí, como dice Guille, se hace la incisión por la línea media y cuando se llega abajo, a la unión del pericardio con el diafragma, se hace 2 incisiones laterales, digamos, hacia la región pleuropericárdica. Va por la línea media del pericardio, llegas abajo y lo abrís hacia la derecha y hacia la izquierda. Otra cosa importante, aparte de la irrigación, puesto con soluciones tibia, es cuando uno luxe el corazón, hay una parte del corazón que se llama margen agudo, que es la unión del ventrículo izquierdo con el derecho. Justo ahí en ese margen es una zona muy, muy arritmógena. Y si uno toquetea mucho esa parte, produce extrasístole o taquicardias ventriculares, incluso fibrilación. Por eso hay que tratar de evitar tocar eso, meter bien la mano y luxar el corazón, evitando tocar esa unión, ¿no? Del izquierdo con el derecho, el famoso margen agudo. Eso también por ahí evita ese tipo de complicaciones. Evitar, dijiste, no tocar. Evitar tocarlo así, a ver, muchas veces es imposible, pero, o si no, luxarlo metiendo la mano entre el pericardio y el ventrículo izquierdo, levantarlo desde el ventrículo izquierdo. O meter bien la mano hacia abajo y tratar de tocar con la menor cantidad de superficie de la mano, el margen ese, porque produce arritmia, sobre todo en estos pacientes que ya tienen están hipotensos, o por ahí están con drogas vasoactivas, que por ahí algunos les ponen dopamina, que es bastante arritmógena también, ayuda a producir ese tipo de arritmia. Sí, a ver, del punto de vista técnico, si yo tengo un clamshell, me puedo abrir el pericardio más central, ¿verdad? Y ahí, si yo abro la T 2-3 centímetros, no le tengo miedo al frénico, pero es eso lo que necesito para luxar el corazón, ¿cierto?
Así es, Nico. Si yo tengo la toracotomía izquierda, y me voy no tan lejos del frénico, o abro el pericardio un poco más para la izquierda, ya hacer la pata de la T o una L invertida estaría medio complicado con el nervio. Pero no, bueno, en un paciente grave que se me está muriendo, tampoco el nervio... Es que, Nico, con la toracotomía izquierda, no sé si vas a poder hacer la T invertida, porque tened en cuenta de que la T invertida va por la línea media cardíaca, por la línea media del corazón. Sí, ahí va, pero yo te digo, si tuviera que usar el recurso en una toracotomía izquierda, hacerle una L en vez de la T. Una L, claro. Una L invertida. Claro. Sí. Tratando de no tocar el frénico, ¿no? Obvio, lo ves ahí al costadito, ¿no? Te haces hasta ahí. Porque un poco escuché que preguntaba eso, Nico, del frénico. Daniel. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Pablo. Que te preguntó que me quedó la duda a mí en la cabeza también. Vos hacés la T, pero tenés que tener cuidado de no tocar el frénico. No tocar, pero hacer lo que dice Nico, hacer la L, pero voy a hacer la pericarditis longitudinal siguiendo el frénico, pero la patita de la L la hace hacia el lado derecho. ¿Entendés? Sí, pero, bien. Si no, si la hace hacia el lado izquierdo, lo termina cortando el frénico en las toracotomías. Claro. Bien. Bueno, Ayelén, seguinos contando. Bueno. Como se viene el video, el sangrado era profuso, intentamos controlarlo con un plan de Satinsky con pinza Salis, ¿sí? También intentamos con la Foley. ¿Cómo? Que veo que estuvieron, que como era de esperar es complicado. Foley, todo, Satinsky, todo. La verdad que fueron ineficaces todos los métodos y la única manera que lo podíamos controlar era con una oclusión digital. ¿Sí? En ese momento la paciente hace un paro cardíaco, ¿sí? Clampeamos con un Satinsky de forma más grosera, agarrando parte de lo que es la aurícula y de las venas cavas, tanto superior como inferior, que detenían el sangrado para poder masajear el corazón, obstruimos la aorta, y la paciente retorna a los latidos unos 5 minutos después, con altas dosis de vasopresores y con una tensión arterial sistólica baja de 75. Conservamos lo que era la oclusión aórtica e intentamos de nuevo, de alguna manera, suturar esa laceración en la aurícula posterior, la cual era dificultosa por todo esto que mencionábamos, por el sitio de la laceración, el borde medial y lo que era como más posterior era difícil de tomar. Necesitábamos, para que deje de sangrar, sí o sí ponerle el clamp hemostático. Eso a su vez lo que hacía era frenar el retorno venoso al corazón. Así que 10 minutos después repite el paro cardíaco, se realiza una nueva reanimación con drogas, se le desfibrila durante media hora, 40 minutos, y no obtuvimos respuesta, y la paciente fallece a las 6:05 de la mañana. Un poco de resumen de este caso. Al otro día, en realidad la misma mañana, vimos una reconstrucción vascular donde se veía el proyectil embolizado a lo que era la bifurcación de la arteria primitiva izquierda. Quisimos conseguir la imagen, pero no pudimos. Pero bueno, el otro día lo habíamos visto y se veía claramente. Y el resumen fue una herida por arma de fuego, ¿sí? Con una lesión de columna vertebral torácico con compromiso medular, que esto nos da un shock neurogénico en un primer instante. Un hemotórax derecho, que nos generaba el shock hipovolémico, y una herida cardíaca con un taponamiento cardíaco que nos daba un shock obstructivo. Y a su vez, pudimos deducir que el ingreso de la bala fue por la aurícula, por cara posterior, y que luego pasó al corazón izquierdo transventricular con una embolia arterial hasta lo que era la ilíaca primitiva, que era donde lo habíamos visto. Tenía razón Nico Martínez. Embolizó, sí. De acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, la lesión es una lesión tipo 4,
con una herida estrellada de pérdida de menos del 50% o del ventrículo derecho, atrio derecho o atrio izquierdo, en este caso la aurícula derecha. Entonces, algo de bibliografía. Y después esto es una revisión de Colombia, de Cali, acerca de lo que era el control de daño y el trauma cardíaco penetrante. Algunas de los tips que sacamos de este trabajo con Guille era que aquellas heridas de más de 2 centímetros, el corazón debe ser sujetado con la mano no hábil del cirujano para realizar una sutura con polipropileno, y en aquellos en los que el tejido cardíaco esté muy friable o tenga un daño severo o la rafia no pueda contener lo que es la herida, se debería hablar con el servicio de cirugía cardiovascular para poner en circulación extracorpórea y repararlo, lo cual en nuestros hospitales en general la mayoría es imposible poder coordinar esto, ¿no? En un paciente de trauma. A su vez, lo que era la maniobra de tomarlo con la mano no hábil nos permite hacer esta maniobra también en caso de hemorragias severas, que es la de Sauerbach, que mencionaba en el artículo. Sí, que es al tomarlo con la mano no hábil, con el segundo dedo y tercer dedo, se hace una compresión de lo que es la vena cavas en la parte posterior, y de esa manera frenas un poco lo que es el retorno venoso al corazón para poder dar lo que es los puntos ante una herida con un sangrado o una hemorragia severa, ¿no? Bien. Estas son algunas imágenes de otros pacientes, ¿no? de la última, en la cual se hace una maniobra similar a la de Sauerbach, pero con un Satinsky, donde se clampean lo que eran las venas cavas y parte de la aurícula para poder realizar la sutura. Bien. Otras de las conclusiones era que, a pesar de ser poco frecuentes, siempre se deben descartar mediante la elevación del corazón, y esto que también lo fuimos charlando, que al realizar estas maniobras hay que avisar al anestesista por los riesgos de los trastornos del ritmo, la caída súbita del gasto cardíaco, que puede llevar a un paro. Perfecto. Y estas son algunas imágenes de otros casos también en los que se ha hecho, donde hay heridas cardíacas en cara posterior, en este caso el ventrículo, el paciente la tiene luxado al corazón, está haciendo el punto. Esta también es otra imagen, ¿sí? También el corazón está luxado y se está haciendo la sutura en la cara posterior. Y bueno, comentarios finales. Yo quería, me sacaste una pregunta que tenía de la web con lo que pusiste. Perdón que me adelanto a preguntar por ansioso. Quería preguntarle a Daniel, yo saco una conclusión, porque son poco frecuentes estas heridas de cara posterior de la aurícula, tengo muy poca experiencia, pero la conclusión que saco viendo esto es, y le pregunto a Daniel, la forma de salvar a este paciente hubiera sido conectarlo en bomba, ¿no? De circulación extracorpórea, y ahí hacer la reparación, porque de la forma que hacemos nosotros, la sobrevida casi imposible, ¿no? Daniel Sánchez, te pregunto. Sí, Pablo, lo comentamos con Guille hace un tiempo, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esa... Es una lesión gravísima, claro. Yo creo que la única, no sé si con circulación extracorpórea se hubiese lesionado. Es una lesión que va en la cara posterior. A ver, primero, no nos olvidemos del trígono cardíaco, donde se insertan las 3 válvulas, y claro. La circunfleja, la arteria circunfleja va por el surco ventrículo auricular posterior, de una zona rígida. Por más que uno quiera poner un clamp, no tiene posibilidad de que ese clamp se cierre o agarre bien, porque es tan duro, es como querer clampear el ventrículo izquierdo. Se te resbala el clamp o no lo clampeas bien, entonces ahí atrás poner el clamp, pero bueno, no queda otra, es bastante complicado. Eso por un lado, ponerlo en SEC y reparar una lesión de la unión aurículo-ventricular, yo creo que ni con circulación extracorpórea. A mí me pasó una sola vez operando una válvula mitral que se desgarró el surco posterior, se muere en el quirófano porque no tener posibilidad de solucionarlo. Yo creo que es una de las lesiones más graves que hay, ¿no? Ni en circulación extracorpórea. Y por otro lado, supongamos que se hubiese podido reparar esa lesión, yo creo que ese paciente, con los puntos que uno da ahí para cerrar eso, termina ligando la circunfleja con el infarto que puede producir, 10.000 cosas, ¿no? Pero una lesión grave con una mortalidad cerca del 100%. Es muy difícil el tratamiento, aún, como te digo, en circulación extracorpórea.
O sea que diagnosticándola, inclusive previo por la tomografía y eso, ya sabés, vas sabiendo que la mortalidad es enorme, ¿no? ¿No, Daniel? Sí, es que las lesiones ahí atrás, incluso lesiones que no comprometan justo, porque para mí la lesión ha estado justo en esa zona, por ahí si no te agarra esa zona, te agarra la cara posterior de aurícula derecha o izquierda, por ahí la podés llegar a reparar, pero lo mismo, es muy complicado. Lesiones de aurícula izquierda y derecha posteriores, yo creo que tienen que ir a SEC, porque por ahí es difícil, porque uno incluso clampea la aurícula izquierda, cuando uno la clampea, es una aurícula que el tejido es muy frágil, dar puntos te terminan desgarrando, hay que dar puntos con teflón, es bastante complicado las lesiones posteriores, incluso uno no tiene buen campo porque tiene que luchar un corazón que está latiendo, son lesiones muy graves para mí, ¿no? Daniel, además este paciente, que después lo charlábamos con Guille, al haber embolizado la bala, sí o sí tuvo que haber tenido una lesión del tabique o interauricular o interventricular para pasar izquierdo, o sea, aún peor, no era solo la aurícula, sino que tenía una lesión de la línea media. Seguro de haber tenido o del interauricular o del interventricular o qué sé yo, 10.000 lesiones asociadas. Y el problema es que, como decían, que era una lesión anfractuosa, no era una lesión puntiforme, que uno dice, bueno, todos hemos visto heridas cardíacas ventriculares que le da el punto y cede, y sobre todo la izquierda, ¿no? Pero en este caso, al ser ahí, dar puntos que te desarma. Pero ayer de última, si tuviese una lesión interventricular de los tabiques, no pasa nada de eso, lo reparan en el segundo tiempo, igual que una lesión valvular, no te jode mucho. Porque queda con su comunicación, después la repararán por forma endovascular o a cirugía abierta, qué sé yo, eso no intervendría mucho. Más jodidas son las lesiones ya tipo anfractuosas de las cámaras. Excelente. Nico, muchas gracias, Daniel, por tus aportes. Nico, ¿vos levantaste la mano? Sí, muy bueno, muchas gracias. Excelente el caso, la documentación, bien presentado como siempre, y todos los comentarios, muy bueno, muchas gracias. Se me ocurre decir dos cosas. Una es que de repente la bala no se cambió a cavidad izquierda y embolizó por la arteria, sino que cayó simplemente por la cava inferior. No sé, para que lo piensen. Y lo otro es que de repente una cosa que me parece que también se los vi al grupo de Cali, que me pareció súper interesante, es dar un punto porque ahí en el chat puse bromeando que en algún momento hay que sacarle el dedo, que el dedo es el mejor clamp, pero en algún momento hay que sacarlo. Entonces con el dedo en el medio de la lesión, dar un punto como transversal de un lado y del otro, y después atar esos nudos entre los dos. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí. Que eso, digo, yo nunca lo he hecho, pero me parece que es muy buen recurso. Gracias de nuevo. Exacto. Gracias, Nico. Otra idea. A ver, cuando sale el ventrículo izquierdo, cuando es una herida grande, uno agarra un polipropileno 4-0 con una aguja grande de 2 centímetros de radio, y puede dar el punto aunque esté sangrando, agarra mucho tejido y no pasa absolutamente nada por ahí. Por ahí es un poco más sencillo que poner el dedo, pero la maniobra del dedo es fundamental, lo primero que hay que hacer es eso, pero aunque sangra, por ahí sangra un chorrito, qué sé yo, y le da un buen punto con agujas de un diámetro importante, y puede controlar bastante rápido el sangrado. Y en el derecho o en la aurícula derecha, los clamps laterales también nos ayudan muchísimo. Perfecto, Daniel, gracias. Bueno, para ir redondeando, Guillermo Barilaro, si querés cerrar. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, excelente. La verdad que siempre uno se lleva muchos aportes de todos. De lo que preguntaba recién Nicolás, la técnica es una técnica descrita por los sudafricanos, ¿sí? Donde para heridas grandes, hay varias opciones, ¿no? Para heridas grandes, los colombianos hablaban de esa opción en la cual se apretaba con el índice y el pulgar de la herida cardíaca, y con los otros dedos se apretaban las cavas para disminuir la llegada de sangre a la herida, ¿no? Y los sudafricanos tenían esa técnica en la que se introducían los dedos en la herida y después se daban 2 puntos, uno a cada lado, que en forma paralela a la dirección de la herida, y después esos puntos se anudaban entre sí. No lo hemos hecho nunca, me parece un poco difícil ahí en medio del sangrado y de la situación, e incluso un poco peligroso también
también para algún tipo de accidente punzocortante, pero bueno, es algo que hay que tenerlo dentro del armamentario por si en algún momento puede llegar a ser necesario. Una cosa muy importante que dijo Daniel, relacionado con esa zona del corazón, es que en la aurícula derecha, de pronto, cuando hay una herida en la cara anterior o lateral, es un tejido más blando, que se puede aplastar con un satín, que se puede tomar con 2 o 3 pinzas Salis, pero ahí atrás nos llamó la atención justamente eso, sobre todo el borde medial, el borde que estaba más hacia atrás, que no lo podíamos terminar de tomar con el Satinsky o con las pinzas Salis porque era más rígido, y ese fue uno de los principales factores que nos impidió ocluir la herida para poder suturarla. Cuando sí pudimos ocluir la herida fue cuando colocamos un clampeo prácticamente en masa de toda la aurícula y la entrada de las 2 venas cavas, y claro, no sangraba el paciente porque se había anulado el retorno venoso, lo cual por supuesto lo complicaba en lo hemodinámico, pero a su vez tampoco podíamos suturar porque los clamps habían estrujado, por así decirlo, la aurícula y no teníamos una visión clara de la herida. Así que realmente era como una trampa, ¿no es cierto?, de sangrado o control de sangrado, pero sin posibilidad de suturar. Así que realmente fue una trampa letal, por lo menos para nosotros. Sí, sí. Exacto. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Hola, ¿alguien quiere hablar? Nos entrecorta. Bueno, para ir cerrando, yo quería adherirme a las felicitaciones, un excelente caso, agradecer por presentarlo y sí, reconocer que son casos poco frecuentes y muy complejos. Agradecer a los más experimentados, Daniel, Andrea, a todos por sus aportes y sus enseñanzas. Y bueno, si les parece, cerramos acá y están quedando grabados. Ahora les tengo que pasar el link para la próxima, lo paso en el grupo para que puedan ver el link en YouTube, las grabaciones. Y bueno, nos vemos el sábado que viene con otro nuevo caso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Abrazos. Gracias. Abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.